Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presentamos con el Hospital Médica Campestre. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado solicitando mucho, sobre todo por las condiciones en las que se ha vivido la situación epidemiológica, no solo de nuestro país, sino del mundo. Vamos a hablar de la viruela símica. La viruela del mono, como también se le conoce, recibe su nombre porque la enfermedad se descubrió en una colonia de monos conservadas para la investigación en la década de los años 50, pero se descubrió por primera vez una persona contaminada en el año de 1970. Las personas pueden contagiar la viruela del mono a otras personas mediante contacto directo con la piel, con fluidos corporales infectados o compartir ropa de cama, vestimenta e incluso toallas. También puede propagarse a través de las gotitas respiratorias grandes de las personas infectadas, pero el contagio por esta vía es mucho más difícil que con el COVID. El 28 de mayo de este año, en México se reportó el primer caso de viruela símica importado por un residente permanente de Nueva York, un hombre de 50 años con antecedentes de viajes a Holanda. Y pues bueno, ante esta situación, el doctor Óscar Moisés López Arabio nos hablará sobre la viruela símica, si se trata esta de la nueva pandemia. El doctor es especialista en medicina interna, se egresó del Centro Médico Nacional del Noreste, avalado por la Universidad de Monterrey. Tiene una subespecialidad en infectología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, avalado por la Universidad de Guadalajara, y es médico certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, por el Consejo Mexicano de Infectología, es miembro activo del Colegio de Medicina Interna de México y miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a su webinar. Muchas gracias, pues un gusto poder compartir un poquito de este tema que está tan de moda en las últimas semanas y que muy probablemente seguirá así en los próximos días, como es la viruela símica. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctor. Adelante. Muy bien, pues brevemente un poquito de introducción en cuanto al tema. La viruela símica se define como una zoonosis viral endémica de lo que es precisamente el continente africano, sobre todo dos regiones perfectamente delimitadas como son el África Central y el África Occidental, ¿sí? Aquí es donde históricamente se han presentado la gran mayoría de los casos de esta enfermedad, la viruela símica. Y el agente causal es el virus que comparte el mismo nombre, el virus de la viruela símica. Esta enfermedad, hay que mencionar que los síntomas que produce son muy parecidos a los que se observaban antiguamente en los pacientes que padecían la viruela humana, ¿sí? Aunque el cuadro clínico de esta enfermedad, la viruela símica, al compararlo con la viruela humana, suele ser mucho más benigno, mucho más leve, ¿sí? Y con una menor letalidad, o sea, ocasiona menos defunciones, ¿sí? Aquí también cabe mencionar que la viruela humana, pues es una enfermedad que fue ya erradicada del planeta. Precisamente en México, el último caso de viruela humana fue reportado ya en el lejano año de 1951, hace ya pues más de 5 décadas, bastantes años. Sin embargo, la vacunación sistemática contra la viruela humana se continuó realizando hasta el año de 1972. Incluso hay reportes de que algunas entidades federativas, como es el caso de Aguascalientes, la vacuna contra la viruela humana se continuó aplicando hasta 1975. Ese es un dato muy importante que hay que tener en cuenta porque la vacuna que se aplicaba contra la viruela humana se ha visto o se determinó ya desde hace muchos años
que ofrece una protección cruzada contra lo que es la viruela símica. Esta protección cruzada que ofrece esta vacuna puede llegar a ser hasta del 85%, ¿sí? Entonces, es muy probable que aquellas personas que tengan más de 50 años recibieron la vacuna contra la viruela humana y sean inmunes o tengan cierta protección contra esta enfermedad que es la viruela símica. Bien, hablando un poquito, algo de lo que ya mencionaba el doctor Guillermo, la fecha en que se identificó el virus precisamente fue en 1958 en Dinamarca, en Copenhague específicamente, y efectivamente era en un laboratorio, ¿sí?, que utilizaban sibios para realizar investigaciones acerca del virus de la polio. Es una zoonosis viral, es decir, es una enfermedad que se transmite habitualmente o generalmente de los animales a los humanos, sobre todo en las regiones que ya mencionamos anteriormente, como es la región del África Central y África Occidental. ¿Cuáles son los animales que usualmente pueden transmitir esta enfermedad a los humanos? Generalmente son roedores, son ardillas, ratas gigantes de Gambia, lirones, así como algunos simios. El virus es un virus que pertenece a los virus ADN de doble cadena, envueltos. Estos virus tienen una peculiaridad muy importante que también cabe resaltarla. Estos virus, al ser ADN, tienen o generan muchas menos mutaciones si lo comparamos, por ejemplo, con el virus de COVID-19. Estos virus generan entre 100 y 1000 veces menos mutaciones, por lo tanto, es menos probable que estos virus se vuelvan más transmisibles, que se vuelvan más peligrosos, que se vuelvan resistentes a los fármacos o que desarrollen una resistencia a las vacunas. Eso es, digamos, una bondad en cuanto a estos virus. Estos virus pertenecen a una familia que se llama Poxviridae del género Orthopoxvirus, y dentro de este género se encuentran o sobresalen 4 especies de virus, que es el virus variola, el que anteriormente ocasionaba lo que es la viruela humana, el virus vaccinia, que es este virus el que se utiliza precisamente y se utilizó para fabricar o elaborar la vacuna contra la viruela. Otro virus importante de este género es el virus de la viruela bovina. Aquí también cabe mencionar que el virus de la viruela bovina fue el primer virus que se utilizó para generar inmunidad o defensas contra la viruela humana. Eso fue alrededor del siglo XVIII aproximadamente. Y el virus que nos tiene en alerta en las últimas semanas, pues precisamente es el virus de la viruela símica. Y este virus, o dentro de este virus se han identificado dos clados, 2 cepas o 2 variantes, podríamos decirlo. Dentro de este virus de la viruela símica existe la variante que pertenece al África Central y la variante que pertenece al África Occidental. La variante del África Central se ha descrito que suele ser una variante mucho más virulenta, o sea, que genera enfermedad más severa, que es de mayor transmisión y que genera también o conlleva una letalidad mucho mayor, la cual puede ser hasta del 10%. En cambio, el virus que actualmente es el que está generando casos en distintas partes del planeta es el que pertenece a la cepa del África Occidental. Esta cepa suele ser menos letal, ocasiona mortalidad en el 1% de los pacientes, suele ser menos transmisible y la enfermedad que ocasiona suele ser más leve. Muy bien. Entonces, un poquito continuando con lo que es la epidemiología, vemos que la variante del África Central precisamente va a predominar en esta zona, principalmente siendo el país más afectado la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Aquí es donde predomina esta variante del África Central, la que mencionamos es más agresiva, más contagiosa y más letal. La variante que está ocasionando los casos alrededor del mundo es la variante del África Occidental, que suele encontrarse en los países de Nigeria, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona. Muy bien.
Continuamos un poquito con la epidemiología. Esta zona aquí es en donde predominan las selvas tropicales en el África centro-occidental y es donde generalmente o históricamente se ha dado la mayor cantidad de casos de esta enfermedad. Y aquí todos los países en los que se ha reportado al menos un caso de esta enfermedad: República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sierra Leona, Gabón, Sudán del Sur, República del Congo, Costa de Marfil, Liberia, Camerún y Nigeria. En estos dos primeros países, como ya se mencionó anteriormente, República Centroafricana y República del Congo, es donde predomina la variante que suele ser más agresiva. Estas son fotografías, esta sobre todo es una fotografía precisamente del primer caso que se detectó de viruela símica en un primate no humano. Por eso es que se ve un poquito más oscura o con menos nitidez. Y precisamente fue en el año de 1958, como ya se mencionó, en Copenhague, en Dinamarca, en un laboratorio que se utilizaba para la investigación acerca de la viruela de la polio. Esta es otra foto en donde precisamente se alcanzan a apreciar algunas lesiones que se observaban en esos primates en aquel lejano año. Esta es una foto un poquito más reciente que nos permite ver el tipo de lesiones vesículo-papulares que son características de esta enfermedad. Entonces, este virus no es nuevo, ¿sí? Es un virus del cual ya se conocía al menos desde la década del año 50. Los primeros casos en humanos, digamos que se identificaron hasta 1970 y precisamente el primer caso identificado por este virus fue en la República Democrática del Congo. El paciente, el afectado, era un niño de 9 años y como característica importante tenía que era el único integrante de su familia que no había sido vacunado contra la viruela. ¿Por qué es importante este dato? Porque como ya mencionamos, las personas que recibieron la vacuna contra la viruela tienen o generan una protección cruzada con una eficacia hasta del 85% contra la viruela símica. Esta familia también tenía como característica importante, la cual es común en estas regiones de África, que ingerían roedores silvestres y carne de mono también. Entonces, probablemente, pues esa fue la manera en que este niño adquirió esta enfermedad, al ingerir alimentos contaminados con el virus. Esto es muy importante mencionarlo, algo de lo que ya les decía, o una duda que surge frecuentemente. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad que origina la vacuna contra la viruela o que originó la vacuna contra la viruela? Hay estudios que reportan que esta inmunidad dura décadas, 60, 70, 80 años. En este estudio había un paciente que tenía el antecedente de vacunación 88 años atrás y cuando se midieron los títulos de anticuerpos en su sangre aún había niveles adecuados. Entonces, esa es una muy buena noticia para todas las personas que fueron vacunadas en nuestro país. Generalmente, personas que tengan 50 o más años son los que recibieron la vacuna contra la viruela en nuestro país. Otra cosa importante para mencionar es que los títulos y la actividad de los anticuerpos neutralizantes son similares entre las personas que padecieron la enfermedad y aquellos que fueran inmunizados. Entonces, también los pacientes que enfermaron de esta enfermedad y los pacientes que fueron vacunados de esta enfermedad sin haber enfermado necesariamente van a tener un nivel de defensas o inmunidad contra esta enfermedad similar. Muy bien, algo aquí de lo que ya se mencionó. Dado que la vacuna contra la viruela humana otorga una protección cruzada contra la viruela símica con una eficacia del 85%, aquellos nacidos antes de 1972 muy probablemente van a tener menos riesgo de enfermar o desarrollar cuadros graves relacionados con esta enfermedad. Otra cosa importante aquí es mencionar que la vacunación sistemática en nuestro país contra la viruela dejó de realizarse a partir de la década de los años 70. Entonces, personas nacidas después de 1972, 1975, pues no han sido vacunadas contra esta enfermedad. En esta gráfica o en esta diapositiva podemos ver precisamente cómo se ha comportado
esta viruela símica a lo largo de las décadas, ¿sí? En la primera década, que corresponde a cuando se descubrió esta enfermedad, se reportaron 48 casos, todos localizados a las regiones del África Occidental y del África Central. En la década de los 80, el número de casos se fue incrementando. Llegó a ser un total de 349 casos con algunos países afectados, principalmente como es la República Democrática del Congo. En los 90 los casos siguieron aumentando hasta llegar a 520. El país más afectado nuevamente, la República Democrática del Congo. En la década del 2000 al 2010 precisamente, que corresponde a esta imagen, es cuando por primera vez se detectaron o se reportaron casos de viruela símica fuera de lo que es el continente africano. Y estos casos fueron reportados en Estados Unidos. Fue en el año del 2003 cuando esa nación reportó poco más de 70 casos sospechosos de esta enfermedad y fueron corroborados mediante estudios de PCR 41 de ellos. ¿Cómo es que el virus llegó desde esta región de África hasta Estados Unidos? Bueno, al final de los estudios epidemiológicos se pudo determinar que la manera en que estos pacientes se habían contagiado fue porque habían estado en contacto con un tipo de mascotas popular en aquellos tiempos llamados perros de la pradera. Estos perros de la pradera habían sido alojados junto con algunos roedores que habían sido importados del continente africano. Estos roedores eran lirones y eran ratas gigantes de Gambia. Al ser alojados entonces de manera cercana o de manera conjunta, pues estos roedores, las ratas gigantes de Gambia, los lirones, transmitieron la enfermedad a los perros de la pradera y los perros de la pradera a su vez transmitieron la enfermedad a las personas que los compraron, llegando a afectar a poco más de 70 personas. Y fue en ese año, en el 2003, cuando por primera vez se reportaron casos de esta enfermedad fuera del continente africano. La transmisión fue zoonótica. Ok. Esta diapositiva corresponde al comportamiento del virus de la década del 2010, de los años 2010 al 2019. Aquí también, durante esta década, se encontraron casos fuera de lo que es el continente africano. Específicamente en el Reino Unido fueron 4 casos, en Israel 1 y en Singapur 1. Igual estos casos tenían antecedentes de que las personas afectadas habían viajado a zonas endémicas, las zonas del centro de África o del occidente de África. Aquí sí fue por viajes que estas personas habían realizado. No se había documentado transmisión de humano a humano. Entonces aquí podemos ver claramente cómo los casos se han venido incrementando con el paso de los años, con el paso de las décadas. Desde 48 casos en la década de los 70 hasta más de 19,000 casos en la década del 2010 al 2019. ¿Y por qué vinieron incrementándose el número de casos? ¿Cuáles son las teorías que uno puede deducir? Bueno, una de ellas es que precisamente la inmunidad que otorgaba la vacuna contra la viruela, pues con el paso de los años se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el 80% de la población a nivel mundial se estima que estaba vacunado contra la viruela y actualmente solo es el 30% de la población mundial la que estaba vacunada contra la viruela. Entonces, esa protección cruzada que ofrecía la vacuna, pues se ha ido perdiendo. Otro factor que también ha influido en el incremento de los casos, bueno, pues es que cada vez las poblaciones han ido invadiendo más lo que son las regiones, las selvas tropicales. Entonces, esto favorece que las personas entren en contacto con la fauna salvaje y hace más viable la transmisión. Otra cosa que hace que se incrementen los casos, pues es la globalización o permite la globalización de la enfermedad, que hay más viajes y uno puede estar en un continente en 24 o 48 horas. Eso facilita la transmisión de las enfermedades también. ¿Y qué es lo que ha pasado o lo que sucedió en las últimas semanas? ¿Cuándo se reportó el primer caso y en dónde fue? Precisamente el primer caso notificado fue el 7 de mayo en el Reino Unido. Fue una persona que había viajado a Nigeria para volver al Reino Unido el 4 de mayo precisamente. Fue la primera persona que se identificó
con esta enfermedad. Pero bueno, aquí el antecedente importante es que esta persona sí viajó a una zona endémica, como es Nigeria. Posteriormente, el 13 de mayo se confirmaron 2 nuevos casos y se reportó uno probable, todos ellos en el seno de una misma familia. Pero aquí lo relevante, lo importante es que ninguna de estas personas había viajado a una zona endémica. 2 días después, el 15 de mayo, se reportaron 4 casos más, nuevamente en el Reino Unido. Estas personas habían acudido a recibir atención a clínicas especializadas en servicios de salud sexual. En todos estos casos, la cepa, el clado o la variante del virus que se ha identificado es la variante del África Occidental, la que ya mencionamos anteriormente, es más benigna en cuanto a su evolución, en cuanto a sus síntomas, es menos transmisible y conlleva una letalidad muchísimo menor. Aquí una gráfica de cómo se han venido comportando los casos, desde el primer caso hasta el 29 de junio. El total de casos reportados era de 4,780 casos alrededor de todo el planeta. Y ya había reportes de casos en prácticamente todos los continentes, predominando estos casos en Europa, Inglaterra, España, Alemania, Portugal y Francia son los países que más casos han reportado al momento, pero ya 66 países afectados en prácticamente todos los continentes y llegando casi a un total de 5,000 casos. En la región de las Américas, ¿cómo se encuentra? Aquí en la región de las Américas hay 10 países afectados, ¿sí? Principalmente en Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. México ocupa el 4º lugar de países afectados con un total de 15 casos. Pero ya vemos que hay casos prácticamente desde Alaska hasta la Patagonia. En todos los países ya han reportado, bueno, varios países han reportado cuando menos un caso, 10 países en total que aparecen en este listado. En México, ¿qué ha pasado en México? ¿Qué ha sucedido? El primer caso de esta enfermedad fue notificado el 28 de mayo. Un masculino de 50 años de edad, residente de Nueva York, con antecedente de viaje a Holanda. Este paciente, al diagnosticarse la enfermedad, se aisló y se manejó en la Ciudad de México, teniendo una evolución favorable, sin reportarse ninguna complicación. Hasta el día de la elaboración de esta presentación, que fue hace 2 días, en México se habían reportado 15 casos confirmados, como lo pudimos apreciar en la diapositiva anterior. 7 de estos casos se reportaron en Jalisco. El primero de los casos reportados en Jalisco fue en Puerto Vallarta, y de ahí hay 5 casos más en Puerto Vallarta y algunos otros en Guadalajara. Y actualmente existen dos casos bajo sospecha. Dentro de estos casos reportados en Puerto Vallarta, uno de ellos también tenía un antecedente de haber viajado a una ciudad europea que ya estaba reportando casos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esto es algo muy relevante, muy importante. En nuestro país, al no ser una enfermedad endémica o un área endémica, es decir, donde el virus circule de manera frecuente o permanente, la transmisión de esta enfermedad principalmente se va a dar por contacto estrecho, al estar en contacto con algún paciente que padezca esta enfermedad. Las personas infectadas a través de las lesiones, los flujos corporales, las gotitas respiratorias que pueden ser expulsadas al toser o al hablar, es como pueden estar transmitiendo esta enfermedad. También esta enfermedad puede transmitirse a través de tener contacto con objetos contaminados por esta persona enferma. ¿Cuáles pueden ser estos objetos? Bueno, pueden ser desde la ropa que trae el paciente, la ropa de cama, las toallas o incluso los utensilios que se utilizan para comer. En cambio, en las regiones que son endémicas, como es el África centro-occidental, otro mecanismo de transmisión muy importante, pues va a ser el tener contacto con los animales infectados, como son los roedores y los monos.
al estar en contacto con sus heridas o con sus secreciones, o al ingerir la carne de estos animales, precisamente también puede contagiarse. Ahora, ¿cuáles son las características de esta enfermedad? Esto es algo muy importante, muy relevante que todos debemos conocer. Este virus tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días, pero también pueden tener un tiempo de incubación mucho más prolongado con un lapso de 5 a 21 días. O sea, de una semana a 3 semanas es lo que puede durar el periodo de incubación de esta enfermedad. Como tal, las manifestaciones clínicas de la enfermedad van a durar de 2 a 4 semanas. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas característicos o clásicos de esta enfermedad suelen ser el inicio súbito de fiebre, generalmente arriba de 38.2 grados centígrados, un dolor de cabeza intenso, agotamiento extremo, debilidad profunda, dolores musculares, dolor de espalda. Algo muy característico de esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades que se caracterizan por erupciones cutáneas, es que esta enfermedad presenta inflamación de los ganglios linfáticos sobre todo que se encuentran en el cuello, que se encuentran cerca de la mandíbula, que se encuentran en las axilas o en los ganglios. Eso es algo muy característico de esta enfermedad, la inflamación de los ganglios, característica que otras enfermedades que pueden ocasionar erupciones cutáneas no presentan, como cuáles, como el sarampión, como el herpes, como la varicela. Esas enfermedades no, a pesar de que presentan erupciones cutáneas en la piel, no se caracterizan por ocasionar inflamación de los ganglios linfáticos. La otra característica relevante de esta enfermedad es el tipo de lesiones, de erupciones cutáneas que aparecen en la piel. Estas erupciones cutáneas suelen aparecer transcurridos 1, 3 o 5 días después de que comenzaron con fiebre, los pacientes van a empezar a tener erupciones cutáneas en la piel. ¿Y cuáles son las características de estas erupciones cutáneas? Es que van a pasar por 5 fases. La primera de ellas va a ser el desarrollo de una mácula. Una mácula es una manchita en la piel que suele ser de color rojo y no dolorosa, circunscrita y bien delimitada. Posteriormente, esta manchita roja va a evolucionar a lo que es un granito o una roncha bien delimitada, con bordes bien definidos. Posteriormente, esta roncha va a evolucionar a una vesícula. Una vesícula es una ronchita llena de líquido transparente y hialino en su interior. Esa vesícula, con el paso de los días, va a progresar a lo que es una pústula. Una pústula ya es una lesión vesicular, pero cuyo contenido se ha vuelto amarillento o se ha vuelto purulento. Finalmente, esta enfermedad va a evolucionar a lo que es una costra. Esta costra es, digamos, ya la progresión final de las lesiones cutáneas y al caerse estas lesiones cutáneas, el paciente va a dejar de ser contagioso. Pero este rash, ¿o cuánto puede tardar la duración de todo este rash? Puede tardar de 2 a 4 semanas, en algunos pacientes tarda 3 semanas. Pero bueno, esta es la evolución natural de la enfermedad en cuanto a las lesiones cutáneas. Muchas veces, o hay pacientes que la primera manifestación no la van a tener en la piel, la van a tener en la boca, van a tener algunas pequeñas úlceras en la lengua, en el paladar o en la parte interna de las mejillas. Okay. Y digamos que la manifestación o la evolución clínica de esta enfermedad es esta, suele ir apareciendo de esta manera. Primero hay fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta e inflamación de los ganglios. Las lesiones en la piel ya vimos cómo van a ser. Primero van a ser manchitas, van a ser ronchas llenas de líquido transparente y hialino. Posteriormente van a ser ronchas llenas de un líquido amarillento y al final van a evolucionar a costras. Muy bien. El rash o estas lesiones, ¿cómo empiezan? ¿Cómo empiezan a diseminarse? Generalmente aparecen en la lengua, en la boca, en la cara, de ahí pasan a los brazos, a las piernas, a las manos y a los pies. Esto es algo también muy característico de esta enfermedad. Estas lesiones, estas ronchitas, van a afectar las manos, los pies, incluyendo palmas y plantas. Estas lesiones suelen caracterizarse por ocasionar mucha comezón y dolor. Esos son síntomas muy importantes de esta enfermedad también. Comezón intensa y dolor. Muy bien. Aquí vemos algunas fotografías de estas lesiones precisamente,
cómo afectan la cara, cómo afectan el tronco, el tórax, los brazos. Y estas lesiones pueden ser desde algunas cuantas, 10, 20, 30, hasta miles de lesiones en presentaciones muy, muy severas. En el 95% de los casos van a afectar lo que es la cara, en el 75% de los casos palmas y plantas de los pies, la boca en el 70%, genitales también pueden verse afectados hasta en un 30% y una presentación severa también es en conjuntiva en la córnea porque puede evolucionar y ocasionar ceguera en los pacientes. Lo que ya mencionábamos, estas lesiones tardan en desaparecer de 3 a 4 semanas. Aquí vemos en una línea del tiempo cómo se presenta la enfermedad. El periodo de incubación generalmente es de 6 a 13 días, pero puede extenderse un poquito más, llegando a ser de 5 a 3 semanas. Este es el periodo de incubación. En este periodo de incubación o en esta etapa de la enfermedad, el paciente no es contagioso. Aquí el paciente no es capaz de transmitir la enfermedad porque apenas el virus, digamos que se está reproduciendo dentro de su organismo. Después de la etapa de incubación, que puede durar hasta 3 semanas, viene una etapa que se le conoce de etapa de invasión, que es cuando empieza a presentar los síntomas, la fiebre, el malestar general, el dolor muscular, el dolor de espalda, la fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, puede haber tos también en algunos casos, y la característica inflamación de los ganglios. En esta etapa de la enfermedad, el paciente tampoco se considera aún infeccioso. Sobre todo el paciente va a ser infeccioso, ¿en qué etapa? En esta etapa de la enfermedad, cuando empieza la erupción cutánea. Aquí el paciente es cuando se considera mucho más infeccioso. Esta erupción, como ya vimos, va a aparecer de 1, 3 o 5 días después del inicio de la fiebre. Aquí ya el paciente va a empezar a presentar esas características lesiones en la piel, que ya vimos que se le llaman máculas o manchitas, ronchitas, vesículas que son llenas de líquido, pústulas llenas de líquido amarillento y las costras. Sobre todo, el paciente va a ser más contagioso cuando se encuentra en la etapa de lesiones vesiculares y pústulas. Ahí es cuando se considera que es más infeccioso el paciente. Como ya vimos en esta etapa, se va a caracterizar por tener mucha comezón y dolor. Y ya vimos que esta etapa de erupción cutánea puede durar de 2, 3 o hasta 4 semanas. El diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? Digamos que la manera más precisa, rápida para llegar al diagnóstico de esta enfermedad es mediante estudios de PCR. ¿Y cuáles son las muestras que se deben de enviar para su análisis? Precisamente son lesiones que se obtengan de la secreción de las vesículas, que son estas ronchitas llenas de líquido claro, transparente, o líquido que se obtenga de las pústulas, que son cuando ya las lesiones tienen líquido amarillento o pus. Esas lesiones sobre todo son las que ofrecen un mejor rendimiento para el diagnóstico. También se pueden enviar lesiones o muestras de las costras y de la misma manera van a servir para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad se hace mediante estudio de PCR, que es algo similar al que se utiliza para diagnosticar COVID-19. El tratamiento, algo también de gran relevancia. Generalmente esta enfermedad, por fortuna, va a ser autolimitada, o sea, sola se va a resolver en el transcurso de 2 a 4 semanas. Como les mencionaba, la variante que está ocasionando esta enfermedad alrededor del planeta es la variante más benévola de las dos que se conocen. ¿Sí? Es la variante occidental del África Occidental, que es la más benévola. Entonces, muy probablemente la mayoría de los casos se van a autolimitar sin llegar a desarrollar casos graves. El tratamiento que se recomienda, pues netamente es de soporte. Hay que mantener al paciente bien hidratado, hay que darle analgésicos, medicamentos para la fiebre. En algunos casos sí requieren antihistamínicos porque la comezón es muy intensa. Generalmente eso va a ser suficiente para aliviar los síntomas del paciente. Algo también que se pregunta o es una duda importante, frecuente, es si existe un tratamiento antiviral específico para este virus, ¿sí?
Como tal, no existe un tratamiento específico antiviral para este virus de la viruela símica. Hay medicamentos que se han estado estudiando, como es el tecovirimat, el cidofovir y el brincidofovir, que sí se han estado estudiando o se han estado administrando a algunos pacientes, pero con estrictos protocolos de seguimiento, ¿sí? Y de vigilancia para determinar si realmente estos medicamentos pueden ayudar a resolver esta enfermedad. Algunos de estos medicamentos, como el tecovirimat, pues su indicación principal ha sido para tratar el virus de la viruela humana, pero como esta enfermedad pues ya se erradicó del planeta hace muchos años, los estudios que se han realizado han sido netamente o solamente en animales de experimentación. En humanos es la primera vez que se va a utilizar para tratar este virus de la viruela símica. Otra duda importante o otro medicamentos que pueden servir de apoyo en el tratamiento, sobre todo en la prevención de esta enfermedad, son las vacunas. Sí, existen vacunas que pueden ser utilizadas para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Hay vacunas de primera, segunda y tercera generación. La vacuna de primera generación contra la viruela, pues ya no se utiliza, es la que se utilizaba hace varias décadas, no se utiliza. Pero como vimos, confería una protección cruzada contra esta enfermedad con eficacia hasta del 85%. Existen dos vacunas actualmente, ACAM 2000 y Jynneos, que esta puede tener otros nombres dependiendo del área geográfica en donde se consiga, Unión Europea, Canadá o Estados Unidos. Este es el nombre que tienen Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos un poquito más acerca de las vacunas. La vacuna, lo que ya se mencionó anteriormente, la vacuna que se aplicó en México de manera sistemática hasta 1972 confiere una protección cruzada contra la viruela símica con una eficacia del 85%. ¿Cómo puede uno saber? Bueno, algo que nos puede orientar a si uno está o no vacunado. Bueno, para empezar, tiene que haber nacido antes de 1972. Algunos antes de 1975, sobre todo en Aguascalientes. Convendría revisar el brazo. Sí, en el brazo deben de observarse dos cicatrices, ¿sí? La cicatriz que deja la inmunización contra la BSG debe de tener o suele tener un centro elevado, a diferencia de la cicatriz que originaba la vacuna contra la viruela. Esta cicatriz se caracteriza por presentar un centro deprimido, así como unas líneas de cicatrización que van del centro hacia la periferia. Si alguien tiene esta cicatriz, pues está inmunizado contra la viruela humana y esa vacuna le confiere inmunidad o protección contra la viruela símica. Una vacuna de segunda generación aprobada por el ente regulador de medicamentos en Estados Unidos en el año del 2007 es la ACAM 2000 y esta vacuna está indicada para inmunizar contra la viruela a personal de alto riesgo. Pero con personal de alto riesgo se refiere a personas que trabajan en laboratorios de investigación con virus, a personal que trabaja en hospitales y atiende a pacientes con esta posible enfermedad y a algunos grupos militares. Una vacuna aún más nueva es esta de tercera generación, Jynneos en Estados Unidos, Mabune en Canadá o Imvanex en Europa. Es una vacuna de tercera generación aprobada por la FDA en el 2019. Esta vacuna sí tiene la indicación como tal para proteger contra la viruela humana y la viruela símica. Esta vacuna, la edad mínima para ser candidato a su aplicación es tener 18 años. Y otra característica importante para ser candidato a esta vacuna es tener alto riesgo para sufrir esta enfermedad. Actualmente hay países que han estado vacunando a grupos de riesgo, pues sí, sobre todo en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Por ahí en Nueva York reportó precisamente que tienen existencia 72,000 dosis, con posibilidad de tener 300,000 dosis más en las próximas semanas y al final del año tener 500,000 de dosis más disponibles para su aplicación.
pero sobre todo la indicación actual que existe o la recomendación actual por parte de la OMS es que esta vacuna sea aplicada a grupos de riesgo. ¿Grupos de riesgo cuáles serían? Los grupos que están o han tenido un contacto estrecho, un contacto muy cercano con un caso confirmado precisamente. Al círculo cercano a este caso son a las personas que se deben de vacunar, a sus familiares o al personal de salud que se haya visto implicado en la atención de estos pacientes. Otro grupo que se considera de riesgo también y que para el cual se abrió la vacunación en Nueva York es al grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres o con otros varones. Ese se considera un grupo de riesgo para el que también se abrió la posibilidad de acceder a la vacuna. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos de llevar a cabo para disminuir el riesgo de contagiarnos de esta enfermedad? Realmente suelen ser sencillas y como podemos ver aquí, son muchas de las que ya llevamos a cabo para disminuir el riesgo de contagiarnos de COVID-19, como es el lavado de manos de manera frecuente con agua, jabón o solución con alcohol gel al 70%, cubrir la nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos o platos, porque vemos que es un mecanismo de transmisión. Cuando se esté atendiendo a una persona enferma o cerca de una persona enferma, lo ideal es también utilizar mascarilla porque este virus también puede transmitirse por las gotas grandes que expulsamos al hablar o al toser. Hay que lavar la ropa, las toallas y utensilios para comer, así como las sábanas que han estado en contacto con la persona enferma, utilizando agua caliente y detergente. Agua y jabón es más que suficiente. Evidentemente hay que evitar tener contacto con las lesiones de algún paciente de manera directa. Si es que se va a asistir a algún paciente, si lo va a ayudar para alguna tarea, hay que utilizar guantes. En caso de que se presente algún síntoma de los que ya vimos, fiebre, cefalea, eh, dolor osteomuscular, dolor de músculos, dolor de huesos, ¿sí? Ganglios linfáticos inflamados, y sobre todo si se tiene la antecedente de haber estado en contacto con alguna persona que tenga algún rash, pues hay que acudir a recibir atención médica o valoración médica. Eso es en cuanto a las medidas preventivas. Como conclusiones que podemos obtener o a qué podemos llegar es que la transmisión entre personas se produce por contacto estrecho con los fluidos, las secreciones de las lesiones cutáneas de una persona infectada o a través de las gotas respiratorias que se expulsan al orar, al toser, y también al estar en contacto con los objetos que tocó esa persona, ¿sí? La gran mayoría de los casos, por fortuna, van a ser leves, se van a resolver solos, únicamente con manejo sintomático, paracetamol, ibuprofeno, algo para la comezón y mantener al paciente bien hidratado van a ser suficientes para que resuelvan la enfermedad. El tratamiento netamente sintomático. El aislamiento recomendado o la vigilancia para una persona que haya estado en contacto con un caso ya confirmado debe ser de 3 semanas, porque ya vimos 3 semanas es el periodo máximo que tarda el periodo de incubación. Si alguien tiene contacto con algún caso confirmado, durante estas 3 semanas, todos los días debe estarse checando la temperatura, cuando menos una vez al día, y vigilar que no aparezcan síntomas como dolor de espalda, dolor de cabeza, escalofríos y los ganglios. Al día de hoy, el riesgo de contagio para la población general de esta enfermedad es bajo. Realmente, en este momento yo creo que debemos estar alertas, pero no en un estado de emergencia, nada más pendientes de cómo evoluciona esta enfermedad, pero la realidad es que en este momento el riesgo de contagio es bajo. Y las estrategias o el acceso a las vacunas se determinará o se irá ajustando de acuerdo a cómo vayan ocurriendo los casos. Pero por el momento, la vacunación no se recomienda para la población general. Se recomienda nada más para ciertos grupos muy definidos ya de riesgo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, sobre todo porque pues durante los últimos meses se ha hablado mucho al respecto, ha generado cierto temor en las personas y pues bueno, lo importante es estar muy bien informados sobre esta situación. Doctor, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas que nos están haciendo las personas que asisten a este webinar y vamos a comenzar con Toño. Toño nos pregunta, en México solo ha habido casos en la Ciudad de México y Jalisco. ¿Qué tan probable es que llegue a Guanajuato? No se puede, digamos, determinar con certeza del 100%, porque como ya vimos,
No somos, por fortuna, no somos una área o zona endémica para esta enfermedad, y para que una persona pueda contagiarse de esta enfermedad, tiene que tener un contacto realmente estrecho. Se dice que la cercanía debe ser cara a cara o cuerpo a cuerpo, en una distancia menor a 3 pies, o sea, menor a 90 centímetros. Entonces, si nosotros mantenemos lo que aprendimos con el COVID, una sana distancia, utilizamos nuestro cubrebocas, pues va a ser poco probable que llegue esta enfermedad. Muy bien, doctor. María nos pregunta, si a los mayores de edad ya nos dio la viruela, ¿sería poco probable que nos contagiemos? Es correcto, así es. Como ya vimos, hay estudios que dicen que los anticuerpos que se generan después de vacunarse o después de haber padecido la enfermedad duran décadas, prácticamente duran o son de por vida, 60, 70, 80 años, y aún se pueden detectar anticuerpos contra esta enfermedad, ya que, bueno, es una protección cruzada. Si alguien tuvo viruela o se vacunó contra la viruela, va a estar protegido contra la viruela símica con una eficacia del 85%. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, nos están preguntando mucho sobre la vacunación en los niños. Bueno, sabemos que esta semana comenzaron con la vacuna de COVID para los menores. Sin embargo, pues ya lo externó muy claro, doctor, no es como que una situación obligatoria en este momento el hecho de realizar vacunación masiva. Probablemente en algún futuro, si las condiciones de esta situación se llegan a salir de control, pues se tomarán ciertas medidas. Pero por lo que entendí en el webinar, no es recomendado ahorita de momento generar vacuna a menos de que no se tenga algún factor de riesgo, ¿verdad? Así es, en este momento la vacunación no está recomendada para la población general, solamente grupos de riesgo. Grupos de riesgo, sobre todo, contacto estrecho con un caso confirmado. Ahí sí se recomendaría la vacunación, pero para la población general, en este momento no está recomendada. Muy bien, doctor. Rosario nos pregunta, si los casos son leves y se curan tratando los síntomas, ¿por qué el mundo erradicó esta enfermedad en el pasado? No erradicó, yo creo que pregunto. Mm, Bueno, o no entendí muy bien la pregunta, ¿me puede? Bueno, es que dice, si los casos son leves y se curan tratando los síntomas, ¿por qué el mundo, me imagino que aquí es, no erradicó esta enfermedad en el pasado? No erradicó esta enfermedad en el pasado. Porque, bueno, a diferencia de la viruela tenía como hospedero únicamente al humano. La viruela no afecta o no afectaba a algún otro tipo de primate o algún otro animal. Eso facilitó la erradicación de este virus con la vacunación, porque nada más se enfermaba a los humanos. Entonces, al vacunar a la población, hasta el 80% de la población, pues el virus ya le era muy difícil encontrar a alguien susceptible, y por eso fue desapareciendo lo que es la viruela humana. Esta viruela símica resurge porque en aquellos años el 80% de la población tenía inmunidad o era inmune contra la viruela. Y como ya comentamos, la inmunidad contra la viruela humana confiere también inmunidad contra la viruela símica. Entonces, al bajar la inmunidad contra la viruela humana, que antes era el 80%, pero actualmente es del 30%, permite que la viruela símica resurja. No sé si eso conteste la pregunta. Sí, doctor. Bueno, doctor, ¿hay alguna duda también respecto a cómo es que llegó esta viruela a nuestro país? Por aquí nos están preguntando que si no tenemos la predilección por comer monos, ¿por qué llegó por nuestro país? A lo mejor explicar lo que es una enfermedad importada y una enfermedad de transmisión local. Exactamente. Los primeros casos, el primero que se reportó en la Ciudad de México, precisamente era de una persona extranjera que radica en Nueva York, pero esa persona había viajado a Europa, que es un punto donde se estaban dando ya los contagios. Entonces, es un caso precisamente de importación. Digamos, esos casos son menos, aunque generan preocupación, pero esa preocupación es menor a diferencia de cuando ya hay transmisión local, cuando los casos se están generando en el país. Pero estos casos, los iniciales en la Ciudad de México y en Puerto Vallarta, son casos de importación. Personas que viajaron a ciudades donde había enfermedad, se contagiaron allá y se diagnosticaron o se detectaron en nuestro país, pero no se contagiaron aquí los primeros casos. Así es.
Doctor, también nos está preguntando que si los cuidados que lleva este tipo de padecimiento son muy similares a los que se están aplicando, por ejemplo, en los niños con la varicela. Es correcto. Generalmente el tratamiento para esta enfermedad suele ser sintomático y la mayoría de los pacientes van a tener una evolución favorable. Paracetamol, ibuprofeno, mantenerlos bien hidratados y reposo. Y en algunos casos algún medicamento para la comezón, que a veces suele ser algún síntoma intenso. Pero sí, Muy la bien. mayoría sintomático van a tener una evolución favorable. Realmente, como vimos, la letalidad en estos casos suele ser del 1 al 3%, pero sobre todo esa letalidad es la que se da en el continente africano, donde los servicios de salud pues son menos accesibles y tal vez esos recursos cuando son accesibles son pues no son los más apropiados, no son los óptimos, o sea, no cuentan con muchas camas de hospital o medicamentos. Pero la mortalidad sobre todo se da o se centra en el continente africano. Muy bien, doctor, muchas gracias. La semana pasada platicamos sobre la hepatitis que está circulando, sobre todo en los niños, y nos platicaba el doctor sobre la relación no causal, es decir, todavía está en investigación, del antecedente de cuadros de COVID. En este caso nos pregunta Luis que si el hecho de haber tenido COVID nos hace más vulnerables a esta enfermedad. Hasta el momento tampoco se ha encontrado alguna relación causal con cuadros previos de COVID. Realmente también estos son virus de familias completamente diferentes y hasta el momento tener COVID no sería un factor, o haber tenido COVID no sería un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Muy bien, doctor. Pues un tema muy interesante, sobre todo porque pues actualmente está de moda, podemos decirlo así. Sin embargo, pues ya vimos los antecedentes. Existe desde hace más de 70 años este virus. Tiene como que también una curva de crecimiento y posteriormente vuelve a quedar ahí un poquito rezagado. Sin embargo, pues el contacto que vamos a tener y que seguimos teniendo con la fauna y la flora en ese aspecto, pues va a generar que muchas infecciones que hay en conjunto, pues se sigan proliferando. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar en caso de alguna consulta relacionada a medicina interna y infectología? Sí, para cualquier valoración que sea necesaria de esta o cualquier otra sospecha de enfermedad, me pueden encontrar en el edificio de especialidades de Médica Campestre en el consultorio 102. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Un excelente tema, sobre todo porque nos aclaró muchas dudas que se tenían al respecto, el miedo sobre todo a lo desconocido que está presente a raíz de este tipo de virus que está circulando. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, pues le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy. Muchas gracias y un gusto, como siempre, poder aportar un granito de arena para el conocimiento de algunas enfermedades. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues también quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen cada 8 días en estas transmisiones. Les recuerdo que estamos en la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 63 de la serie, donde pueden descargarla en el apartado de folletos. Ahí mismo podrán encontrar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar. Y pues bueno, esta información la pueden compartir a través de sus redes sociales y justamente no me queda más que invitarlos. La próxima semana vamos a hablar un poco conmemorando sobre todo el Día Internacional de las Alergias que se conmemora el próximo 8 de julio. El doctor Edgar Martínez Guzmán, quien ya nos ha apoyado con anterioridad temas relacionados con alergias, rinitis, asma, nos va a hablar sobre las alergias e intolerancias alimentarias. Entonces, pues nos vemos la próxima semana, un tema muy interesante, sobre todo para todos aquellos que presentamos alguna reacción alérgica o a algún alimento, pues es interesante saberlo de manos de un experto. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Gracias.